Saludos, estimado oyente, y bienvenido al canal Mensajes al Cielo. Aquí donde el velo se hace más tenue, Y las plegarias poderosas resuenan, nos adentramos en misterios. que susurran desde el principio de los tiempos. Exacto. Hoy nos embarcamos en una profunda exploración. Una exploración inspirada en textos antiguos Un viaje. hacia la rebelión de los titanes, la guerra en los cielos y la Torre de Babel. Prepárese. Porque estamos a punto de desenterrar secretos De una rebelión que resuena a través de las edades, desde una época anterior al gran diluvio. hasta la sombra de una torre, Una torre que se atrevió a perforar los cielos. ¿verdad? Lo fascinante aquí, si me permite señalar, Claro. es la inmediatez de una prehistoria turbia. Ajá. Un mundo moldeado por sucesos de una escala cósmica. Interesante. El diluvio Por supuesto. es el ejemplo más evidente. Exacto. Y nuestro texto sitúa la historia de Babel no como el inicio de los problemas de la humanidad, Ya va. sino como una suerte de segundo acto. Segundo acto. En un drama mucho más antiguo, Ajá. que involucra lo divino y lo mortal. Interesante. Es como si los cimientos mismos de nuestra existencia Los cimientos. estuvieran construidos sobre un conflicto olvidado. Exactamente. El texto comienza hablando de una mezcla peligrosa entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Una mezcla prohibida. que dio origen a los Nefilim, Los gigantes. gigantes de inmenso poder. Y corrupción. El texto nos pinta un cuadro Un cuadro. de civilizaciones avanzadas. Sí. Sí, pero inherentemente destructivas. Inherentemente. Es casi como si hubiera existido Como si hubiera existido. una era perdida de seres superiores. Seres superior. Una raza de titanes anterior a la nuestra. Fascinante, ¿no? Totalmente. Si conectamos esto con el tapiz más amplio Ajá. de las mitologías antiguas, Mm. observamos ecos de temas similares en diversas culturas. Ya veo. Piensa en las historias Historias. de gigantes, semidioses, e interacciones entre deidades y humanos, que a menudo culminan Culmina. en conflicto o cataclismo. Claro. La noción de un mundo primordial, habitado por seres de poder extraordinario, Ya. aunque inquietante, Inquietante. ciertamente resuena en nuestro inconsciente colectivo. Totalmente. Y ¿Eh? luego llega el diluvio. El diluvio, Este cataclismo. de proporciones inimaginables, Que borra el tablero. supuestamente. Deshaciéndose de esta maldad. Sí, Aprisionando a estos seres caídos. en prisiones de oscuridad. Tanta. Bueno, Como el texto se apresura a señalar. Ese no fue el final del espíritu rebelde. no, Simplemente se replegó, mm, aguardando su momento en las sombras. interesante. Esto plantea una pregunta esencial ¿Qué pregunta? sobre la naturaleza misma de la rebelión. Ajá. Es algo que puede ser erradicado Erradicado. por un acto físico de destrucción Ya veo. o simplemente encuentra nuevas formas Nuevas formas. y expresiones en las generaciones venideras. Entiendo. Nuestro texto parece inclinarse por lo segundo, Por lo segundo. sugiriendo que la semilla de decía es más resistente de lo que podríamos imaginar. Avancemos rápidamente después del diluvio. Después del diluvio, Y los descendientes de Noé se multiplican, se multiplica, pero la mirada se desvía se desvía. del recuerdo de lo divino Ajá, hacia la forja de su propio camino. interesante. Y es aquí donde entra en escena Nimrod, Nimrod, este cazador de hombres. cazador de hombres, El texto enfatiza no solo su fuerza legendaria, su fuerza legendaria, sino también su ambición sin límites, ambición sin límites, por desafiar a los cielos mismos. desafiar a los cielos. Aquí es donde la trama se torna realmente intrigante. Intrigante. Funda estas grandes ciudades. Grandes ciudades. Babel, Nínive, Cala, Sí, y luego concibe este proyecto proyecto de una audacia asombrosa. asombrosa. Una torre destinada a alcanzar el reino celestial. El reino celestial, Lo significativo de Nimrod, en mi opinión, dígame. es que no se trata simplemente de un gobernante poderoso. Ya. Se nos presenta como alguien que activamente busca trascender las limitaciones humanas e incluso desafiar la autoridad divina. Interesante. Título mismo El título, de cazador de hombres cazador de hombres. conlleva un doble sentido. Doble sentido. Un líder, sí, Ajá. pero quizás también alguien que busca dominar o controlar a la humanidad Yo veo. de una manera que contraviene Contravín. un orden más natural o podríamos decir preestablecido. Entiendo. Y esta torre La torre. no era un simple edificio elevado.
El texto explícitamente la denomina un portal. Un portal, Aparentemente. aparentemente. Nimrod había accedido a un conocimiento antiguo y prohibido. ¿Qué tipo de conocimiento? La tradición secreta de los titanes caídos. Mm, Él comprendía que los cielos ¿Los cielos? eran más que una extensión vacía. Ajá. Eran un reino velado en realidades ocultas. Un reino velado. Y su objetivo era entrar a la fuerza Entrar a la fuerza. y traer de vuelta De vuelta. a estos gigantes A los aprisionados. gigantes aprisionados. La pura audacia de semejante empresa resulta, cuanto menos, sobrecogedora. Sobrecogedora. ¿No le parece? Totalmente. La idea de una estructura física Ah, que actúa como una puerta de entrada a otras dimensiones o reinos entiendo. es un motivo recurrente en tradiciones esotéricas. La ambición de Nimrod, alimentada por este conocimiento secreto, Ya veo. representa una extralimitación peligrosa, Peligrosa. un intento de manipular fuerzas Manipular fuerzas. que van más allá de la comprensión o el control humano. Claro. Es como si intentara descorrer un velo Un pelo. que debe permanecer intacto. Y la descripción de la torre en sí es escalofriante. Escalofriante. No construida con ladrillos comunes, sino con bloques oscuros cubiertos de inscripciones no humanas. Inscripciones no humanas. Glifos antiguos. Ajá. Invocaciones a los caídos. Invocaciones. Nos pinta un cuadro Un cuadro. de una construcción deliberada, Deliberada. casi ritualista, Ritualista. dirigida hacia un propósito específico Ajá. y debemos poner malévolo. Malévolo. Este detalle enfatiza la naturaleza sacrílega Sacrilega. del proyecto de Nimrod. ¿No se trataba simplemente de un logro humano? No. ¿Era una afrenta directa al orden divino? Una afrenta. Utilizando conocimiento prohibido Prohibido. y quizás incluso magia oscura Muy oscura. para alcanzar sus fines. Sus fines. Uno se pregunta, Se pregunta. ¿qué clase de poder creía poder controlar? Controlar al invocar tales fuerzas. Así que la torre asciende, Asciende los cielos se agitan con inquietud. y los ejércitos angélicos observan Observan. con creciente aprensión. Entonces, súbitamente, la intervención divina. La intervención divina. Una sola palabra. Una sola palabra. Y todo cambia. Todo cambia. El lenguaje de los constructores se hace añicos. Se hace añicos. La comprensión mutua se desvanece. Se desvanece. Y este proyecto unificado Unificar. se disuelve en el caos. Caos. La torre queda abandonada. Abandonada. Decía. Un golpe divino. Un golpe divino. Si se me permite la expresión. Claro. De consecuencias irrevocables. La fragmentación del lenguaje. La fragmentación del lenguaje. No le parece. Es una metáfora poderosa Poderosa. de la división. De la división. Y la pérdida. Pérdida. De un propósito compartido. Ya veo. La incapacidad de comunicarse eficazmente La incapacidad. conduce al colapso de la ambición colectiva, Al colapso. resaltando la importancia Importancia. de la unidad Unidad. y el entendimiento Entendimiento. en cualquier empresa a gran escala, A gran escala. ya sea para el bien o para el mal. Para el bien o para el mal. Es como si la propia herramienta Herramienta de la colaboración humana humana se hubiera vuelto contra ellos. contra ellos, pero incluso con la Torre de Babel en ruinas. ¡Sonrías! El texto nos advierte Advierte. que la semilla de la rebelión no murió. No murió. Luego describe Describe. un conflicto celestial. Un conflicto celestial. Ángeles fieles destruyendo altares oscuros Altares oscuros en la base de la torre, en la base. cerrando estos intentos Intentos. de portales Portales. y volviendo a aprisionar Aprisionar. a los titanes A caídos. los titanes. Es como una operación cósmica de limpieza, De limpieza. un esfuerzo Esfuerzo. por restaurar el orden perturbado. Esto refuerza la noción No, de que el conflicto no es meramente terrenal. no es terrenal, Existe una dimensión espiritual profunda profunda en esta rebelión. en esta rebelión. La ambición terrenal de Nimrod se refleja en una lucha más trascendente Trascendente. en los reinos celestiales. Ya veo. Sugiriendo que las acciones humanas Acciones humanas. tienen repercusiones Percusiones. que van mucho más allá Más allá del mundo material que percibimos. Nimrod mismo. Desaparece de los registros históricos, ¿Qué se parece? envuelto en el misterio, El misterio pero su influencia no se desvanece. no se desvanece. Sus seguidores dispersan sus prácticas a otras tierras. A otras tierras.
Egipto, Babilonia, Grecia Sí. y estas nuevas civilizaciones, Civilizaciones. aunque grandiosas a su manera, Grandiosas. llevan consigo los ecos de Babel. Ecos de Babel. Surgen dioses falsos Dioses falsos. y rituales secretos y sombríos. Rituales sombríos Persisten en rincones ocultos. en rincones ocultos. La conclusión del texto aquí es bastante sombría. Sombrío. La humanidad no aprendió su lección. La propagación de estas influencias Influencias, a diversas culturas culturas. sugiere una tentación persistente o un patrón recurrente. Recurrente. En la historia de la humanidad, En la historia. el anhelo de conocimiento prohibido, Prohibido. el impulso de elevarse a uno mismo a un estatus divino Divino. y la adopción de prácticas Prácticas. que se desvían de un camino que se percibe como verdadero. Un camino verdadero. Es como si la sombra de Babel se proyectara a lo largo de los siglos. Lo que nos lleva al presente. Al presente. El texto da un salto realmente intrigante, Intrigante. preguntándonos si estamos verdaderamente tan alejados Alejados. de esta lucha primordial. Lucha primordial. Señala nuestra continua búsqueda Búsqueda. de la autodeificación Autodeificación. a través de la ciencia y la tecnología, Ciencia y tecnología. cuestionando si estos avances siempre nos guían Nos guían. hacia la verdad O la verdad. o si nos tientan a desafiar Desafiar. el tejido mismo de la existencia. El tejido de la existencia. Es una pregunta bastante profunda, Profunda. ¿no le parece? Totalmente. ¿Estamos acaso repitiendo, de formas nuevas y sofisticadas, la osadía de Nimrod? Nos obliga a considerar las implicaciones éticas Implicaciones éticas. en nuestro progreso tecnológico. Ajá. Somos siempre conscientes de las consecuencias potenciales. ¿Conscientes? O a veces nos dejamos llevar por una ambición similar a la de Nimrod, Ambición similar. buscando superar las limitaciones. Superar las limitaciones. Y quizás incluso redefinir lo que significa ser humano, Redefinir sin comprender completamente las ramificaciones de tales actos. las ramificaciones. Es una línea muy fina, Una línea fina la que separa la búsqueda del conocimiento del conocimiento. de la arrogancia desmedida. Y aquí es donde se pone realmente escalofriante. Escalofriante. El texto sugiere que los titanes caídos aún susurran. Susurran. Tenía como figuras imponentes, No. sino como ideologías insidiosas, movimientos omnipresentes Omnipresentes. y sistemas de control Sistemas de control. que buscan eclipsar lo divino. Eclipsar lo divino. Incluso insinúa ominosamente Ominosamente. que una nueva Babel se está levantando en nuestro tiempo. Una nueva Babel, No de ladrillo y mortero, no de ladrillo mortero. sino de inteligencia artificial, Inteligencia artificial. manipulación genética Manipulación genética. y el espectro del control global. Control global. Una reflexión, sin duda, perturbadora. Perturbadora. Esta interpretación replantea la antigua rebelión en un contexto contemporáneo. Contemporáneo. El deseo de poder y control absolutos Absolutos. que motivó a Nimrod A Nimrod podría manifestarse de manera diferente en nuestro mundo moderno, de manera diferente. a través de avances tecnológicos, Avances tecnológicos. de estructuras sociales, Estructuras sociales. que concentran poder e influencia en manos de unos pocos. En manos de unos pocos. La forma cambia, Cambia. pero quizás la esencia del desafío perdura. Perdura. Así que la batalla, según este antiguo texto, sigue librándose. Sigue librándose. Nos insta a emular la fe inquebrantable de Noé, Bien, hoy. incluso cuando el mundo se burla de la creencia, De la creencia. como los ángeles vigilantes. Ángeles vigilantes. Debemos estar preparados Preparados. para una lucha espiritual Espiritual. que se desarrolla en reinos invisibles. Invisibles. Y al igual que la intervención divina en Babel, Intervención divina. podría ser necesaria una acción decisiva Decisiva. antes de que estas fuerzas de rebelión adquieran una fuerza insuperable. Insuperable. La pregunta final La pregunta final. que les plantea a ustedes, nuestros oyentes, A nuestros oyentes. es muy poderosa. Poderosa. ¿De qué lado de este conflicto eterno se encontrarán? ¿De qué alabar? Realmente nos hace reflexionar Reflexionar. sobre las decisiones que tomamos Decisiones. y los valores que abrazamos Amaros. en nuestras propias vidas. Subraya la perdurable relevancia Relevancia. de estas narrativas ancestrales. Ancestrales. ¿Pueden parecer relatos de un pasado distante? Pasado distante.
pero continúan ofreciendo profundas reflexiones Reflexión. sobre las luchas fundamentales Fundamentales. entre la humildad Humildad. y la arrogancia, Arrogancia. la fe La fe. y la desobediencia, Desobediencia. que se despliegan a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia. Es como si el eco de aquellos primeros actos de desafío Primeros actos de desafío. resonara aún hoy en nuestros corazones Corazón. y en nuestra sociedad. Absolutamente es un poderoso recordatorio Un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento del conocimiento, y el progreso el progreso, debe equilibrarse equilibrarse, con la sabiduría sabiduría, y un sentido de nuestro lugar nuestro lugar. en el vasto orden cósmico. Orden cósmico, Si esta exploración exploración, de los rincones velados de la historia rincones velados, y los ecos perdurables perdurables. de la antigua rebelión ha resonado con los misterios que se agitan en su interior. En su interior. Le invitamos a que le dé un me gusta Un me gusta y comparta esta conversación. a esta conversación. Al hacerlo, Al hacerlo. se asegura de no perderse No perderse. los otros enigmáticos vídeos y podcasts Vídeos y podcasts. que presentamos en el canal Mensajes al Cielo. Mensajes al cielo. Aquí. La búsqueda de la comprensión de lo profundo y lo misterioso nunca cesa. Nunca cesa.